Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Fondo Monetario Internacional, FMI, dio a conocer que su directorio ejecutivo aprobó los acuerdos por $822 millones en crédito a favor de Honduras, los cuales aseveran le servirán a la nación centroamericana para su programa de reforma económica e institucional en los próximos 3 años. Según lo comunicó el FMI, esta decisión permite que las autoridades reciban un desembolso inmediato de aproximadamente $117 millones que ayudarían a solventar las necesidades de balanza de pagos de Honduras. El presidente del directorio de la entidad de crédito internacional, Kenji Okamura, declaró que la economía hondureña ha mostrado una notable resiliencia frente a los recientes shocks internos y externos. Aún así, Honduras enfrenta problemas sociales y estructurales de larga data, como son una gobernanza débil y limitadas oportunidades económicas que obstaculizan su potencial de desarrollo y alimentan la migración. Igualmente apuntó que existe una necesidad en infraestructura y adaptación al cambio climático. Además apuntó que el programa económico de las autoridades hondureñas, respaldado por el acuerdo del FMI, busca preservar la estabilidad de la macroeconomía y empezar a solucionar problemas con el fin de impulsar un crecimiento más robusto. El FMI reconoce que las autoridades hondureñas fortalecieron la lucha contra el lavado de dinero y están eliminando los fideicomisos que eran propensos a crear corrupción en la ejecución del gasto. En principio, me complace poder compartir con la sociedad hondureña esta aprobación por unanimidad que el directorio del Fondo Monetario Internacional ha hecho del programa económico para Honduras. Este programa viene a apoyar importantes reformas estructurales que impulsa la actual administración titulada por la presidenta Xiomara Castro, a la vez que será un importante apoyo para su agenda social inclusiva. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, expuso que las asociaciones sólidas son la base de grandes obras. Felicitaciones Honduras por finalizar con éxito los planes para un programa de cooperación de 3 años. Y bueno, la presidenta pues ha expresado su felicidad en el sentido de que esto ha sido una aprobación a todas las políticas económicas que ella ha empezado a impulsar desde que tomó posesión. Esto es importante poderlo resaltar porque es un reconocimiento a los esfuerzos, no solo de la presidenta, sino que también de los equipos que han estado involucrados en la negociación de todo este proceso. Desde la oposición ven este acuerdo como más endeudamiento y lamentan el mal uso de los recursos y la poca ejecución del presupuesto general de la República, el cual sufrirá un considerable incremento el próximo año si es aprobado por el Congreso Nacional. Yo lamento que seguimos hablando de endeudamientos, todavía vemos cómo hay incremento de un presupuesto de 14.000 millones que fue el proyecto. Pero si usted me pregunta, a veces un análisis, hay cientos de miles de modificaciones presupuestarias durante el año 2023. Esto significa que entonces el presupuesto no ha sido una herramienta con objetivos claros de desarrollo, sino que ha ido ajustándose y mucho gasto corriente, gasto de salario, de alquiler, de cosas que son básicamente que no tienen retorno o tienen inversión social. Definitivamente con el poco nivel de ejecución de inversión pública, estaríamos entonces siendo muy vigilantes que estos recursos que vengan, que obviamente no son todos en este primer año, puedan ser destinados donde la gente lo necesita. ¿Qué es lo que necesita la gente? Empleo.
buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Cerramos la semana, hoy es viernes 22 de septiembre. Vamos a hablar sobre esto. Se ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con ello se garantizan nuevos recursos de financiamiento para el país, 822 millones de dólares. Don Alejandro Arone, economista, catedrático universitario con nosotros. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días al público televidente. Gracias por su invitación para compartir discutir un tema tan importante y crucial en materia de política económica con un enfoque social. Antes de entrar en materia, poneme ahí unos tweets que te envié de la presidenta Castro, de la ministra de Finanzas, también de la embajadora de Estados Unidos y de la embajada, reaccionando sobre esto. Dice la presidenta: mi plan de refundación y nuestra política económica transparente, fiscal, monetaria y cambiaria, sin fideicomisos ni APP de la corrupción, ha sido reconocido en programa del Fondo Monetario, incluyendo la Ley de Justicia Tributaria, satanizada por quienes se niegan a pagar impuestos. ¿Qué piensa de eso que manifiesta la presidenta? Francamente, nos encontramos en medio de una campaña mediática de desestabilización, y no importa cualquier cosa buena que se implemente en materia de política económica, siempre va a ser criticada. Yo creo que el enfoque debe ser y seguir siendo el impacto social de todo este marco de política macroeconómica y que ha sido avalado prácticamente por el Fondo Monetario Internacional. Pero tenemos que ver el trasfondo histórico de quién es el Fondo Monetario Internacional, sin irnos muy atrás, sino que en la historia política, en materia política económica reciente. Bien ha sido entendido que el Fondo Monetario fue parte del famoso consenso de Washington y ha sido uno de los entes que promovió el modelo neoliberal, no lo podemos desconocer. En los últimos 12 años el acoplamiento y el diseño de toda la política macroeconómica en Honduras, en materia monetaria especialmente y crediticia, fiscal, iba acorde a los lineamientos, más a los lineamientos del fondo que a las necesidades del pueblo, más que a acoplarse a una realidad de país. Ahora vemos que el Fondo Monetario, y no solo por la transformación y el cambio político que ha habido en Honduras con el gobierno de Xiomara Castro, sino que a nivel latinoamericano ha habido pues un ímpetu y una tendencia fuerte de gobiernos denominados de izquierda que en realidad ponen primero los intereses de la grande mayoría del pueblo ante cualquier imposición de una política que beneficie a grupos económicos, como sucedió en el pasado reciente. En la actualidad, en realidad lo que ha sucedido es que se le ha dado un espaldarazo, es el aval del gobierno de Xiomara Castro, el reconocimiento de sus políticas en materia económica, las cuales tiene un contenido, un enfoque social, lo cual antes no se consideraba. Y definitivamente, una de las cosas que más hay que destacar es el visto bueno en materia de las reformas estructurales, en materia fiscal y de la ley de justicia tributaria, que como sabemos es una ley que viene prácticamente a generar la equidad, a generar la justicia social, porque hay una gran deuda con el pueblo por lo que ha sucedido en los últimos 12 años, de manera que los recursos públicos puedan tener el impacto necesario a través de los programas, proyectos sociales y la inversión en bienes en capital, la inversión de capital por parte del gobierno, que me refiero a infraestructura y obras físicas. Sí, voy a saludar a don Wilfredo Girón, economista y catedrático universitario también. Licenciado Girón, buenos días. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Quiero decirles que yo concuerdo con el análisis del colega. Creo que el Fondo Monetario
pues tuvo una política muy grosera con Honduras. En la década del 90 nos impuso un ajuste estructural, pero pues veo con alegría que también el Fondo Monetario está cambiando. Ha cambiado el Fondo Monetario. El Fondo Monetario en aquella época no aceptó ninguna negociación en cuanto a la privatización de las empresas públicas. Pero hoy el Fondo Monetario pues acepta que el Estado debe recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que debe recuperar Hondutel, acepta las políticas de inversión del Estado, y me parece pues que eso es positivo, Entonces eso hay que alabarlo. Creo que el acuerdo con el fondo pues debemos de alabarlo. Es un apoyo a las políticas del Estado hondureño, es un apoyo a todas las leyes que se quieren impulsar. Yo creo que hay una ley muy especial ahí, que es la que más controversia tiene, y que es la ley de justicia tributaria. Yo estoy de acuerdo con el señor Barquero, pues, que precisamente usted lo tuvo en el programa anterior, donde le cambió el nombre a esa ley. Y esa ley la llamó Ley contra la Piratería, porque él mencionó, pues, que realmente los pues que no quieren esta ley prácticamente son piratas. Eso mencionó, se le zafó a él esa expresión en un debate muy rico, pues, que lo vimos en su canal. Entonces me parece que esta piratería contra el Estado, yo creo que debe pararse, y los empresarios deben pagar impuestos. Todo el mundo debemos de pagar impuestos, y pues deben ser impuestos progresivos, es decir, que el que más tiene, más debe pagar. Pero aquí sucede todo lo contrario. Sí, gracias. Don Rafael Delgado, el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, capítulo del Norte también. Licenciado Delgado, buenos días. Sus comentarios iniciales sobre esto del fondo. Bueno, muy buenos días, don Raúl Valladares. A mí me parece que inicialmente podemos decir de que es un paso que ha dado el gobierno conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. Hay que tenerlo bien claro, es un acuerdo en el cual el Fondo Monetario Internacional aprueba el programa económico, es decir, las intenciones que pretende desarrollar el gobierno en los 3 años. Y bueno, hubo entendimiento en ambas partes respecto a eso. Pero falta lo verdaderamente trascendental, lo verdaderamente importante, que es la ejecución de ese programa en los próximos 3 años. Y por ahí vamos a tener entonces en el país las visitas constantes, las famosas visitas técnicas y de monitoreo del Fondo Monetario Internacional, que va entonces empezar a ver cada uno de esas intenciones, de esos planes, de esos propósitos en los cuales se ha comprometido el gobierno. Y ahí es donde van a venir entonces a salir los problemas o, en el mejor de los casos, los avances. O sea, yo creo que hubo entendimiento y eso hay que reconocerlo, pero falta lo más importante, y es la ejecución de todos los compromisos que están establecidos en ese acuerdo, que son reforma al sector energético, mantener un sistema de subastas de divisas ágiles, competitividad en el tipo de cambio, combate a la corrupción, eficiencia en la gestión del Estado, focalización del gasto social en lo más importante, inversión productiva, en fin, una serie de temas que son con los cuales hemos venido, los gobiernos tuvieron que haberle entrado a esos problemas desde hace años y que han echado raíces. Entonces, lo veo desde ese punto de vista. Bien, poneme ahí, por favor, Eddie, si sos tan amable, los siguientes tweets los voy a leer a una pausa y ya entro en materia con mis 3 distinguidos invitados de esta mañana. Por favor, Eddie. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dice, contra todos los pronósticos, siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro,
El Gabinete Económico concluye con éxito el programa con el Fondo Monetario Internacional aprobado este día por unanimidad. La Ley de Justicia Tributaria que evidenció la vileza y podredumbre, ahí se lo escribieron mal, del sistema está incorporada, dice, dando a entender, y luego le pregunto a mis invitados, que el fondo está de acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria que tanto está cuestionando miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y la Embajada Americana, pues vaya, salieron a felicitar. Felicitaciones a Xiomara Castro y al Gabinete Económico por la llegada de un acuerdo con el Fondo Monetario. Este programa ayudará a estabilizar la economía, apoyar reformas adicionales y movilizar gasto social adicional, ha dicho la Embajada de Estados Unidos. Y la titular de la Embajada colocó lo siguiente: las asociaciones sólidas son la base de grandes obras. Felicitaciones a Honduras, pone la bandera, y al Fondo Monetario por finalizar con éxito los planes de un programa de cooperación de 3 años que tiene este programa firmado, que como decía don Rafael Delgado, también van a comenzar a volver a llegar las comisiones de monitoreo del Fondo Monetario Internacional, este programa que es de 822 millones de dólares. ¿Qué mensaje envía al país el Fondo Monetario al aprobar este acuerdo con Honduras? ¿Y cómo el gobierno puede trasladar los beneficios de este acuerdo al pueblo? Bueno, antes de contestar a su pregunta, yo solo quisiera comentar 2 cosas. Lo que decía el licenciado Delgado, del capítulo de San Pedro Sula, es que el Fondo Monetario viene a hacer una labor de monitoreo y seguimiento al uso de esos fondos. Eso crea prácticamente como que hay un compromiso y debe de haber como un temor a la no eficiencia en el uso de esos recursos. Obvio, se busca eficientar esos recursos porque al final todo tiene un costo, ¿no? Pero yo creo que no podemos actuar bajo el miedo y el temor que ha perdurado durante décadas en relación al Fondo Monetario. 822 millones de dólares en 3 años, un programa de 3 años es poco. No quiero comparar la economía de Honduras con la Argentina, cuando el Fondo Monetario ha dado asistencia hasta de 100 mil millones de dólares. Porque Honduras es una economía pequeña, abierta y muy dependiente del mercado americano y su segundo mercado de Centroamérica. El otro punto, y no hay que caer también en el juego geopolítico internacional, de la hegemonía del capitalismo liderado por los Estados Unidos. Las felicitaciones de la Embajada Americana al gobierno de Xiomara Castro pues son oportunas. Es un buen aval, como lo decía al principio, a la política económica de las reformas estructurales con un enfoque social, al gobierno de Xiomara Castro, pero también esto denota que detrás del Fondo Monetario, pues lo sabemos muy bien, está Estados Unidos. Entonces es caer en el mismo juego de la política de la hegemónica de los estados del imperio americano. Entonces yo creo que uno de los pasos importantes y que sale fuera del esquema de la aprobación de la firma del acuerdo es que Honduras está abriendo puertas con otros bancos de desarrollo, lo que va a generar mayores recursos para inversión pública, para apoyo presupuestario. Es el caso de la Corporación Andina de Fomento. Y he escuchado que hay otras iniciativas para acercarse a otros bancos de desarrollo, de manera de que la dependencia nuestra del Fondo Monetario vaya disminuyendo en forma gradual. Ese es el análisis y la sugerencia y la visión que yo tengo para que haya una mayor independencia en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas en materia monetaria, cambiaria, crediticia con enfoque social. Yo veo que la ruta no es que sea ambigua, pero me parece que pues, en el juego político no queda mucha opción más que bailar con los guapos de la película, ¿verdad?
y en este momento de transición, después de 12 años de una gobernanza prácticamente que iba dirigida a favorecer a los grupos económicos hegemónicos aquí en Honduras, olvidándose del pueblo pobre, pues no le queda opción. Pero sí es importante el mensaje que se envía a los inversionistas extranjeros. Un acuerdo con el fondo representa que en Honduras las cosas se están haciendo bien en materia económica. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, considero que es un éxito para la administración de Xiomara Castro y hay que aprovechar el buen uso de los recursos. Hay mucha crítica, pero esa crítica es más mediática que fundamentada en el tema de ejecución presupuestaria. Recordemos que el mecanismo de fideicomisos permitía el saqueo de fondos públicos y se miraba en forma aparente una eficiencia en la ejecución presupuestaria, pero los bienes y servicios públicos que se ofrecían eran de mala calidad, con un tinte de corrupción, y al final prácticamente todo eso ha desaparecido y terminado en empresas de maletín y no sabemos dónde está ese dinero. Ahora la eficiencia en el uso de esos recursos, y hay que despreocuparse, pues pasa por un control presupuestario mucho mayor a través de las reformas que se hicieron, eliminando esta figura en el tema de compras y licitaciones. Sí, licenciado Wilfredo Girón, la oposición a este gobierno dice que este gobierno lleva a Honduras camino a ser como Nicaragua, como Venezuela y como Cuba, pero ahora el fondo aprueba este acuerdo con Honduras. ¿Qué mensaje envía el fondo con este acuerdo con el país, con nuestro país? Sí, yo creo que ahí es importante decir algo. Por un lado es respetar a los otros países. Yo creo que esa es una obligación de todos los estados. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Cuba es un país que tiene su sistema y hay que respetarlo, pues. Venezuela, Nicaragua. Y yo creo que la política del Estado hondureño va encaminada en esa línea. Que no sea, que eso no se utilice, pues, para castigar económicamente a los pueblos, que la política, que la imposición de políticas no sirva vaya, incluso en el caso de Venezuela, pues, le quitaron las reservas internacionales, ¿verdad? Entonces, yo pienso que se da un mensaje, pues, de que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Eso no significa que vamos a seguir el camino de Cuba, de Nicaragua, ni de Venezuela. Yo no comparto eso. Yo creo que nosotros vamos a seguir el camino hondureño, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una realidad donde hay grupos de poder que no quieren pagar impuestos. Entonces, esa realidad hay que cambiarla. Necesitamos impulsar un estado de bienestar, un estado social que resuelva los problemas sociales. A mí me parece que el éxito del estado hondureño va a estar en eso. Va a estar en lograr, en realidad, que tengamos un estado de bienestar. Principalmente en el problema de salud, pues, que lo tenemos completamente destrozado. La salud pública está completamente destrozado. Usted va a los hospitales públicos, va al Seguro Social, está completamente destrozado. Entonces, yo creo que el Estado hondureño debe encaminarse a esto, pues, a lograr resultados, y por lo menos a nivel del apoyo internacional, a nivel económico, lo tiene. Entonces, claro, pues ahora falta que ver todo ya la práctica, pero ahorita tenemos todo a nuestro favor, a excepción de los grupos internos, pues, que no están de acuerdo porque no quieren pagar impuestos, ¿va? ¿Me entiendes? Entonces, me parece, pues, que tenemos todo el apoyo internacional ahorita de todos lados, ¿me entiendes? Tenemos el apoyo de Occidente, pues, de Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea, con el Fondo Monetario. Tenemos el apoyo del sur con el Banco Andino. Un panorama positivo para nosotros, un panorama muy positivo. Entonces, ¿qué se necesita? Ganar la batalla interna, ganar la batalla interna contra todos estos males que nos tienen ahogados.
¿verdad? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Si se pagan impuestos, no hay otra forma. Si queremos un estado de bienestar que funcione, el estado debe cobrar impuestos. Los estados que tienen estados sociales desarrollados, pues los... Bien, voy a restablecer un momento. Y licenciado Delgado, ¿usted qué piensa de esto mismo? ¿Verdad? Sí, a mí me parece que, en primer lugar, quiero reiterar, lo más duro, lo más fuerte está por venir en los próximos 3 años. Y si leemos el comunicado del Fondo Monetario Internacional, en efecto, vamos a ver de que, primero, no fue una aprobación contra todo pronóstico. Ya sabemos que el grupo técnico que visitó el país en los meses anteriores dio su aprobación. Si leemos el acuerdo, el comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional, sí, por parte de los directores hay un consenso de aprobación en términos generales de lo que contempla lo que propusieron el grupo técnico. Así que, mire, el Fondo Monetario Internacional es una institución cerrada. Los que estamos en la calle probablemente solo vamos a percibir la mitad de todas las discusiones y todas las motivaciones que hay ahí internamente. Entonces, quiero poner eso sobre la mesa porque, en efecto, hay un acuerdo en términos generales y todo va a depender de los próximos 3 años, de qué tan eficiente es el gobierno en combatir la corrupción, qué tan eficiente es el gobierno en mejorar la efectividad de sus operaciones, qué tan eficiente es el gobierno en la operación del sistema de subasta de divisas. Otro punto importante es que en el comunicado no hay una mención concreta a la ley de justicia tributaria. Solamente establece que en términos generales está de acuerdo con el gobierno en la necesidad de mejorar la tributación, de mejorar los ingresos tributarios. Y yo creo que eso es lo correcto, ¿verdad? Nosotros estamos, así como lo dijo mi colega Wilfredo Girón, un gobierno, un Estado no puede prevalecer con un sistema tributario con tantas exoneraciones y con un sentimiento que llega a la gente de desigualdad, que es lo que tenemos en los actuales momentos. Entonces, el Fondo Monetario está de acuerdo con las intenciones generales del gobierno y tendremos que ver los próximos 3 años qué ocurre. Sí, solo lo quería interrumpir por algo. Si no dice de la ley de justicia tributaria, pero entiendo que conocen bien de lo que está planteando el gobierno con esto de la ley de justicia tributaria y que a ellos no les desagrada y considera que lo que usted acaba de decir, que tanta exoneración no beneficia al país. Dígame, ¿qué piensa usted? ¿Qué convenció a ese directorio del Fondo Monetario para aprobar a Honduras estos 822 millones de dólares? Bueno, a mí me parece que lo que propone el gobierno como programa económico es correcto, ¿verdad? En términos generales, mejorar la eficiencia en el gasto público, mejorar los ingresos tributarios, mejorar el impacto de la inversión social, una reforma energética en el país que ordene sobre todo el mercado de la energía eléctrica y que la ENE no sea un peso para el país. Esos son propósitos y objetivos con los cuales todo el mundo estamos de acuerdo aquí en el país. O sea que realmente el programa de gobierno no plantea cuestiones descabelladas. Todo está en el marco de lo que queremos aquí en Honduras. Pero bueno, esa es una parte. E insisto, don Raúl, esa es una parte. La segunda parte es la ejecución de todo eso. La reforma energética. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar y ojalá podamos avanzar en ello. No estoy lanzando malos augurios, pero lo que sí estoy lanzando son advertencias que el trabajo debe de ejecutarse
y que la reforma energética debe venir. Un punto muy interesante en el comunicado del Fondo Monetario Internacional es que puntualmente no están en contra de la subasta de divisas, el nuevo mecanismo que se ha implementado desde abril en Honduras, pero dicen de que esperan de que el mecanismo de asignación de divisas sea un mecanismo eficiente y que no conduzca a acaparamiento o que no conduzca a desviar el precio real de la moneda por un precio artificial. O sea, yo creo que el Fondo Monetario Internacional lo que está esperando es más bien la fase que viene, la de implementación, donde espera resultados congruentes en el marco de los propósitos que tiene el gobierno. Y los grandes propósitos ya los vimos: reforma al sector energético, una ley de justicia tributaria que elimine las exoneraciones fiscales abusivas que tenemos desde hace muchos años, focalizar el gasto para reducir la desigualdad social en el país. La sostenibilidad de la deuda es otro tema muy importante con el cual el gobierno se está comprometiendo, y al gobierno lo van a evaluar en ese sentido. ¿Qué tanto está adquiriendo deuda a partir de la firma de ese acuerdo? Así que, como decimos popularmente, don Raúl, la moneda está en el aire. ¿De acuerdo y qué no con sus colegas de panel esta mañana? Eso que la moneda está en el aire, no, eso es dejarlo al azar. Yo creo que aquí hay una línea muy concreta en materia de política económica y ha sido aceptada y negociada y aceptada por el Fondo Monetario. Y yo creo que la posición del gobierno de Honduras, lastimosamente, como decía el licenciado Delgado, nosotros los que estamos fuera del gobierno, no conocemos las incidencias, quizá el 50% de lo que sucedió en las negociaciones, pero los temas puntuales, los temas importantes como es la reforma energética y el tema fiscal en materia de la ley de justicia tributaria son claros, aunque el lenguaje, como dice el licenciado, es un poco ambiguo. Yo creo que deja las puertas abiertas y la libertad para que el gobierno entonces continúe con las mismas. Y ese es el lenguaje, recordemos con quién estamos tratando, con el Fondo Monetario. Entonces es un lenguaje que va en dos direcciones. Entonces hay que actuar en forma también responsable y precautoria. No por temor a no firmar un nuevo acuerdo una vez que venza sino que hay que poner las piezas del juego sobre la mesa. En materia energética, es impresionante, me asombra el poder de negociación del gobierno de Xiomara Castro, de su grupo de gabinete, el equipo de negociación, al dar vuelta al esquema de la reforma energética en cuanto a la ENE, porque sabemos muy bien que el objetivo era privatizar los temas de distribución, transmisión y generación de energía, que como sabemos en el tema de distribución con EH lo que provocó fue el inicio del descalabro financiero y del flujo de caja del ENE, que fue uno de los elementos que afectó tremendamente. Eran más de 3.000 millones de lempiras al año, 10.8 millones mensuales, y todavía aducen que había que pagarles 16 y nunca redujeron las pérdidas técnicas al nivel que se esperaba, que más bien se quedaron un poco más altas de cuando se recibió, cuando se firmó el contrato, que de por sí, y esto hay que decirlo públicamente, hubo un organismo internacional que presionó para que ese mecanismo mediante el cual se adjudicó el tema de la distribución a la empresa de energía de Honduras, que ya era una tercerización del servicio conducente a una privatización en una primera etapa, antes de pasar todas las generadoras de energía, las represas, a los grupos económicos tradicionales y que actualmente controlan todavía muchos sectores del país. Entonces, es impresionante pues, que hayan dado la venia en tema de la reforma, porque la reforma energética no solamente va por el subsidio, pero eso es fantástico. Esa es la primera política exitosa del gobierno de Xiomara Castro, que se tomó de entrada en el gobierno,
conociendo los problemas fiscales que podía enfrentar debido al saqueo de los fondos públicos que hubo en los últimos 12 años. Que como sabemos hubo una reforma tributaria en el 2013 que más bien supuestamente eliminaba y disminuía el impacto de las exoneraciones, y fue todo lo contrario. Hubo un incremento en la recaudación tributaria, un rendimiento a través de la recaudación del impuesto sobre ventas y otros, tasas de seguridad. Prácticamente se convirtió al final en un paquetazo, y todos esos fondos se diluyeron en la corrupción. Entonces, en materia energética, francamente sí, yo daría un aplauso a las autoridades en poder implementar ya el rescate del sector de la ENE en primera instancia, porque muchos se enfocan en reforma energética solamente en el tema de la recuperación de pérdidas técnicas, pero es más que todo, hay que verlo desde el punto de vista de las pérdidas no técnicas. Y el otro aspecto, y son dos aspectos que van de la mano, mire, en la medida que hay un ordenamiento en el sector energía y los altos costos de energía que impactan en la rentabilidad de las empresas, entonces ese ordenamiento va a lograr que éstas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces este es un juego que va a llevar, no podemos esperar los resultados de un día para otro, hay que seguir trabajando en el rescate del ENE a través de operativos antihurto de energía para disminuir las pérdidas no técnicas, seguir con la reducción de pérdidas técnicas, y estoy seguro que este año ya el flujo de caja de la ENE va a mejorar al cierre. Debe haber un déficit, estoy hablando ya de los resultados financieros, debe haber un déficit mucho menor. Entonces, yo creo que nunca en los últimos, en el periodo democrático que inicia con Roberto Suazo Córdoba, un gobierno se le había plantado al Fondo Monetario de la manera que lo hizo el gobierno de Honduras. En el tema de tipo de cambio, mire, flexibilizar el tipo de cambio significa dejar a los 5 bancos más grandes de Honduras el tipo de cambio, y eso más bien sí va a causar un proceso de depreciación. En el gobierno de Mel Zelaya, yo era el secretario privado de él, fuimos al fondo. Querían que devaluáramos la moneda. Así es. Y el presidente Zelaya se paró y dijo, no, vámonos, dijo. Bueno. Y después los del fondo lo fueron a buscar y él dijo que por ningún punto devaluaban la moneda. Tengo que decir esto en aras de la verdad de lo que ha pasado en estos temas. Claro. Poneme ahí lo que ha reaccionado el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el empresario Mateo Gibril. Dice que la firma del acuerdo entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional es un paso positivo para construir credibilidad y fortalecer la macroeconomía. Su implementación debe rendir frutos para crecer. El sector privado, dice Mateo Gibril, acompaña al gobierno en cualquier medida que promueva competitividad y empleo. Bueno, salió Mateo Gibril a felicitar al gobierno también. Luego, bueno, sostuvo una reunión con el expresidente de Zelaya hace unos días, Mateo Gibril también. Comentarios sobre esto, la reacción de la empresa privada, licenciado Wilfredo Girón. Sí, pues a mí me alegra la reacción de todo el mundo en este caso, incluyendo la empresa privada. Yo hago un llamado a la empresa privada. Creo que ellos deben de reflexionar con lo que se está haciendo. Bien, si el Estado tiene éxito, si todo el mundo paga impuestos, todo el mundo gana, incluyendo la empresa privada. ¿Por qué? Porque tenemos una anarquía completa en un montón de temas, incluyendo el tema de salud, el tema de seguridad. Entonces, si la empresa privada paga impuestos, definitivamente hasta ellos mismos van a salir beneficiados. Entonces, me parece pues que el apoyo a la empresa privada se debe traducir al apoyo también a un Estado pues que quiere recuperar un estado de bienestar, que no lo tenemos. El problema está ahí. Mira, aquí se habla mucho de que queremos ser igual a Cuba, yo no estoy de acuerdo en eso y creo que eso ya es para engañar bobo, nadie cree eso. Entonces, lo que queremos es un estado de bienestar que funcione. Las críticas pueden ir en esa línea, ¿verdad? Entonces,
A mí me alegra la felicitación de la empresa privada, ¿va? Pero también eso que se traduzca en apoyos concretos, porque ya está bien la teoría, pues de nada sirve apoyarlo en público si en privado, pues, para la ley de justicia tributaria en el Congreso, pues, porque atrás de todo este lío sabemos que hay grupos de poder grandes, ¿va? Que no quieren que el Estado avance en esta línea. ¿Por qué? Porque está cobrando impuestos. Ese es el gran problema y el mayor problema que tiene ahorita la empresa privada. Mira, la empresa privada, disculpe, con mayor respeto, nunca le ha interesado generar empleo. La empresa privada, incluso por sus características, ¿verdad? Por su ser, por su forma de ser, lo que le interesa son las ganancias privadas. Eso es lo que le interesa a la empresa privada. Y el empresario que no actúa de esa forma, pues fracasa, pues, porque ese es el objetivo de la empresa privada. ¿Cuál es el problema? ¿Va? Que también necesitamos que no sean ganancias exageradas, pues, y que compartan un poquito, pues, con el pueblo, ¿va? Pagando impuestos. Entonces me parece que la felicitación es correcta. Mira, a mí me gusta algo de lo que ha pasado. Mire, el que anunció, le dijo al Estado hondureño que ya se había firmado, que el fondo ya había aceptado el acuerdo y que todo estaba de acuerdo, ese es el asesor presidencial de Biden. ¿Me entienden? Entonces significa que tenemos el apoyo de un Estado también en eso, pues, ¿verdad? Que dicen, miren, tenemos eso y está correcto lo que están haciendo, ¿va? A pesar de un discurso que podía traer algunos resquemores en Estados Unidos, a pesar de ese discurso, ¿va? Hay un apoyo para el Estado hondureño, hay un apoyo real, ¿verdad? Y eso tiene que ver con todo lo que está pasando en Honduras, pues, porque tampoco a Estados Unidos le conviene que el Estado hondureño fracase, que se roben el dinero, ya no aguantan tanto problema migratorio, un problema migratorio completamente descontrolado, pues, ¿me entiendes? Ya no aguanta Estados Unidos. Entonces, si aquí creamos condiciones, ¿verdad? Para trabajar, para producir, para vivir dignamente, ¿va? Nosotros no necesitamos, el hondureño no tiene necesidad de irse. Aquí podemos resolver nuestros problemas, pero si aquí no tenemos seguridad social, si aquí sacrificamos al pequeño productor, si aquí sacrificamos la clase media, pues cada día más pobre porque no hay fuentes de trabajo, si aquí no tenemos una educación cara, una salud cara, miren, en la pandemia, una gente de clase media se moría pues porque había que dar de prima 1 millón en los hospitales para poder entrar, si uno se enfermaba de COVID, ¿verdad? Ya no era una clase media normal la que sostenía eso, sino que ya tendría que ser alguien de mucho dinero para poder ir a un hospital privado, si no se moría, porque los hospitales estaban abarrotados. Eso es lo que nosotros necesitamos, un Estado social que funcione, y a mí me alegra la felicitación de la empresa privada, pero esto pues debe traducirse en hechos, en apoyo a un Estado que quiere recuperar la gobernabilidad, quiere recuperar un Estado social que no funciona, que a todo el mundo nos va a beneficiar. Licenciado Delgado, relación gobierno-empresa privada. Yo coincido con lo que acaba de decir mi colega Wilfredo Girón. Hay que pasar pues de los discursos al hecho y escuchar esas felicitaciones por el COEP ante un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que en términos generales incluye reformas con las cuales no ha estado de acuerdo el COEP, pues eso me pone entonces, levanta pues las expectativas, por así decirlo, porque en el acuerdo, como bien lo dijimos, está contemplado primero una aprobación tácita al mecanismo de subasta de divisas, y esa subasta de divisas ha sido sumamente criticada por parte del COEP y de otros gremios. Y por otro lado, en términos generales, también el Fondo Monetario Internacional apoya los esfuerzos del gobierno de reformar el sistema tributario y eliminar las exoneraciones, que es otro tema
en el cual el COEP y otros gremios han estado rotundamente en desacuerdo. Entonces, no sé el COEP por qué felicita al gobierno si en ese acuerdo están contemplados claramente programas con los cuales no han estado de acuerdo. Me imagino que el COEP tiene otras consideraciones. Juega también mucho el tema ideológico para el COEP, independientemente de lo que esté ahí adentro. Quizá el hecho de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ser el organismo internacional clásico de las finanzas internacionales y del status quo, pues quizá para ellos signifique eso ya un buen paso, independientemente de lo que ahí está contemplado. Así que esas son mis consideraciones respecto a las felicitaciones que envía la empresa privada ante la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para usted, don Alejandro. No, da una señal que ya empieza a haber una especie de conciliación, el inicio de una conciliación con el gobierno en temas bien complejos como lo que es la Ley de Justicia Tributaria. Pero yo creo que aquí tenemos que quedar claros que lo que va a predominar, el modelo económico que va a predominar es una economía mixta, con mayor participación del Estado como facilitador, pero que va a velar que la política económica, la política pública, vaya en función del bienestar. O sea, como decía el licenciado Girón, una economía del bienestar. Entonces, no puede haber un divorcio entre la empresa privada y el gobierno como parte del Estado. Recordemos que el Estado tiene tres componentes: territorio, población y poder. ¿Qué predominó en los últimos 12 años? El territorio lo estaban cediendo a través del mecanismo de las FEDES. La población la estaban expulsando a través de las caravanas por falta de oportunidades y la destrucción del agro, totalmente el desaparecimiento del agro, ya que el modelo neoliberal promueve la liberalización del mercado. De ahí, y sin perder la perspectiva del tema de la economía mixta y este nuevo modelo del socialismo democrático, recordemos que hay un punto bien importante, y es que siempre el sector privado va a ser uno de los principales generadores de empleo formal. Eso no lo puede desconocer el gobierno, no lo puede subestimar, y por lo tanto el gobierno debe ser facilitador de las condiciones. Y entonces es ahí lo que la población y la oposición no entiende, la oposición política, es que una reforma tributaria, una reforma en el sector energía va más bien en función del mejoramiento de las condiciones para que el sector privado pueda operar eficientemente a través de la disminución de ese costo de la energía eléctrica, y que mediante el pago de impuestos se generan mayores beneficios como construcción de infraestructura necesaria, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Entonces, la felicitación del COEP pues, nos da señales positivas para que se pueda trabajar juntos. Otro aspecto importante es que queda claro, muy claro, que el modelo económico actual, en el modelo económico que predominó en los últimos 12 años, la empresa privada no tiene la capacidad para generar el empleo que se necesita en Honduras. Ahora, que hay potenciales nuevos emprendedores, que las empresas medianas pueden convertirse en grandes y generar mayores empleos, eso va a depender o ya depende del grado o del nivel de oportunidades que se empiezan a generar como país con la apertura comercial y las relaciones con otras regiones, como en el caso con China continental. Esto va a permitir, y esto es una señal muy importante de la línea en materia de política exterior y política de comercio internacional, es abrir oportunidades para que hondureños puedan exportar a un nuevo mercado y disminuir la dependencia
de las exportaciones hacia los Estados Unidos. ¿Y qué significa? ¿En qué se traduce eso con el tema de hoy en la mañana? Muy bien, si usted tiene menos dependencia de los Estados Unidos en cuanto a las exportaciones, porque la maquila representa más del 50% de la generación de divisas en tema de balanza de pagos, que son exportaciones, que muchas veces dependen, no muchas veces, que cíclicamente dependen de las condiciones económicas en Estados Unidos, ya sea en recesión o un periodo de expansión. Después andan criticando y diciendo, se perdieron 30.000 empleos porque se fueron 5 maquilas. Se fueron, señores, porque hay problemas en los Estados Unidos, hay una recesión posiblemente, hay una desaceleración de la economía de manera estacional y obviamente se pierden esos empleos porque no hay demanda allá y no tienen venta. Entonces no hay que satanizar que el gobierno tiene la culpa. Entonces, todo este mecanismo, estas reformas combinadas con la búsqueda de oportunidades comerciales con otras regiones, va a permitir traer capitales nuevos e ir sustituyendo poco a poco ese grado de dependencia de la maquila. Porque recuerde que son 180.000 empleos los que se generan, que no es nada en un modelo que tiene 40 años de haberse implementado, pero no podemos desconocer el valor agregado que genera, en cuanto a el comercio y los beneficios indirectos, empleos indirectos y negocios que genera en la región. Entonces, todo este juego no solo podemos ver las esperanzas de Honduras en una firma o un acuerdo con el Fondo Monetario, veámoslo en toda en la integralidad de la política económica, comercial, política exterior del gobierno de Xiomara Castro, en la búsqueda de oportunidades y nuevos acreedores internacionales que ya no nos vengan a imponer en dónde invertir. ¿En dónde se invirtió en Honduras en los últimos 12 años? En infraestructura, no hubo inversión social. Existió un bono que prácticamente decían que el 50% llegaba al beneficiario final, el otro no existió una auditoría, no se sabe, no hubo una liquidación de sus fondos, etcétera. Eso le corresponde a las autoridades competentes. Entonces, en un acuerdo con el fondo entonces debe ir complementado, y está siendo complementado, con esa búsqueda de oportunidades, con nuevos bloques económicos, como el caso de China, acercarse a Sudamérica a través de la Corporación Andina de Fomento, con la Unión Europea, y hay que ir a buscar oportunidades a la India. No estoy diciendo que no hay relaciones con la India, hay que ir al sudeste asiático a buscar mayores oportunidades para que las empresas que en este ciclo político, en este proceso de 16, 20 años que va a estar en el poder libre, todos esos pequeños y medianos empresarios puedan convertirse en grandes exportadores, sea del agro, sea de la industria manufacturera, sea del sector que fuera, que crezcan, y esos empleos que se van a generar, esos ingresos que van a generar, ahí va a haber un derrame, ese derrame que se busca que mejore las condiciones de vida, complementado con una política de asistencia social, de atención al sector agrícola, recuperar el sector agrícola, que vuelva a existir la unidad productiva campesina de 3, 4 manzanitas para que haya una economía de subsistencia, y eliminar ese cordón del corredor seco que en ciertas épocas estacionales o climáticas esa gente se considera que son el sector de los hondureños que viven en extrema pobreza. Eliminar todo ese ciclo que fue prácticamente inducido, premeditado, porque lo que se buscaba a través del modelo era, en el caso del agro, el agronegocio, apoyar a la agroindustrial. ¿Y en qué terminó todo? Prácticamente en el oligopolio y de la comercialización hasta de los granos básicos, que tenemos que exportar el 75% de lo que comemos a diario. Entonces, las relaciones entonces entre COEP y el gobierno pues deberían ir mejorando en ese sentido, y dejarle al gobierno que actúe. La oposición siempre va, cualquier cosa que haga el gobierno de Xiomara Castro va a ser criticada por la oposición. Entonces, mejorar las relaciones con el COEP y continuar con esa política de apertura y acercamiento a otros bloques económicos va a permitir traer mayor capital, y el acuerdo con el fondo es un aval y es una buena carta de presentación para que vengan nuevos capitales, y así toda esta gente que anda criticando
al gobierno por las políticas y por la ley de justicia tributaria y esos otros ordenamientos en otros sectores, entonces ya va a empezar a disminuir toda esa crítica, toda esa conspiración mediática que ha sido injusta, francamente. Sí, don Wilfredo Girón, dígame por qué para el Fondo Monetario es tan importante esta reforma energética. Sí, para mí es bien importante, pues, porque el problema es que el sector energético estaba causando graves problemas económicos al Estado, pues, precisamente por lo que se mencionaba hace un ratito, por el problema de las pérdidas. Entonces, era un hueco fiscal ahí, pues, que una empresa pública estaba causando al Estado, pues, y eso era preocupación del fondo, del Estado hondureño y de todo el mundo. Entonces, las políticas de reducción de pérdidas que impulsa el Estado, pues, ¿verdad?, tienden a eso, a reducir ese hoyo financiero que tiene. ¿Por qué va? Porque los privados únicamente se quedaron con la ganancia, ¿verdad? Se quedaron pues, con lo poco que ingresaba la ENE, se quedaban los privados con ellos, y la empresa Energía Honduras era uno de los principales problemas que tenía el Estado, pues que gracias a Dios ya ese contrato finalizó y ahora el Estado retoma todo eso. Entonces, aquí en el proyecto de reducción de pérdidas va a haber una inversión grande. Esperamos que tenga éxito. Sabemos que no es fácil. En el problema de la reducción de pérdidas no técnicas hay mafias ahí, pues, que se conectan ilegalmente. El gerente del ENE lo denunciaba hace poco. Miren, nosotros pasamos cortando a empresas, ¿verdad?, de aquí a allá, y a ratito están conectadas, porque son mafias. Entonces ahí, ¿cuál es el llamado que hacemos ahí, ¿verdad? Que todo el Estado, pues, debe encaminarse a resolver este problema. Y el presidente Zelaya ya tuvo la experiencia la vez pasada y tuvo éxito en el gobierno del 2006 al 2009, redujo las pérdidas. Todo el Estado, me acuerdo que ahí mirábamos nosotros a Rebeca Santos ¿verdad? Y a Ricky Moncada también, incluso apoyándole el proyecto de reducción de pérdidas. Entonces ahora, para mí, todo el Estado y todo el pueblo hondureño debe de apoyar este proyecto de reducción de pérdidas y castigar a los ladrones, pues, así como se castiga un delincuente que lo asalta a uno en un bus, así debe castigarse a los delincuentes que roban energía, pues, que son grandes empresas las que hacen eso. Son grandes empresas las que hacen eso. Entonces allí el Poder Judicial, la policía, la fiscalía, todo el Estado debe unirse para enfrentar este grave problema que se enfrenta como país. Lo que estaba mencionando mi colega anteriormente, pues, recuperar la ENE va a implicar reducir el precio de la energía, bajar el precio de energía en beneficio de la producción hondureña, en beneficio del consumidor hondureño. Entonces hay que incentivar eso. Particularmente yo he recomendado al ENE y parece que, no sé por qué no lo han ejecutado, pues, que también hay que meter otras medidas. Y me refiero a la medición bidireccional, que a pesar de que está reglamentada, la ENE no ha querido, pues, mandar a la Comisión Nacional de Energía para que se apruebe. ¿Qué significaría eso? Que incentivamos todos los pequeños productores de energía, pues, a ayudar a resolver los problemas energéticos que tiene el país, porque podemos tener problemas de racionamiento también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál energía es la que se va a incentivar con eso? La energía solar, ¿verdad? La energía solar, todos los pequeños proyectos de biomasa. En Acaboma estaban oyendo que hay basureros que están generando energía. ¿Por qué no impulsar un proyecto de biomasa aquí con todos los desperdicios sólidos que salen de la capital, que son miles de toneladas las que salen, ¿verdad? Estos proyectos pueden ser rentables si hay una medición bidireccional y pueden ser privados los que lo pueden impulsar. Bueno, los cafetaleros, pues también, ¿va?, con el bagazo de la pulpa de café, pueden generar energía, pues,
y pueden tener excedentes en determinadas épocas del año. Entonces, a este tema, el Fondo Monetario Internacional le ha puesto mucho cuidado, apoya la gestión del Estado precisamente por el fracaso de los privados. Porque allí se vio pues que lo que querían los privados era asaltar la ENE, asaltar, así como dice Barquero, ¿eh? Como piratas pues, asaltar la ENE, y de alguna forma ya la tenían tragada. ¿Va? Entonces el Estado hondureño ya se la habían tragado. Entonces el Estado hondureño recupera eso y recupera el ENE pues para beneficios del pueblo hondureño, incluyendo la producción y el consumo. Entonces nosotros esperamos que tenga éxito esto y apoyamos a que tenga éxito, y creo que el pueblo hondureño debe apoyar esto para que se logre este éxito. Las dependencias del Estado, no solamente el ENE, sino que todas las otras dependencias del Estado, todo el Estado, los diferentes poderes, para recuperar la empresa nacional de energía eléctrica, que debe ser algo estratégico para el país, y todos los partidos deberíamos de estar encaminados a esto, pues, y no poniendo obstáculos a eso. Sí, aquí me dice el comisionado Giovanni Domínguez, comisionado presidencial en materia de comunicación. Raúl, buenos días. Escuché al licenciado, ahí te mandé, Eddie, el documento. Escuché al licenciado Rafael Salgado poner en duda que el Fondo Monetario reconoce la importancia de la Ley de Justicia Tributaria, solo por el hecho de no haber mención en su comunicado de prensa de ayer. Le remito el documento del pasado 11 de agosto publicado por el Fondo Monetario Internacional, donde hace clara mención a la ley y lo que conseguirá el gobierno de Honduras al aplicarla. Y ahí dice: una reforma tributaria de un gran alcance que se encuentra en trámite en el Congreso permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y a la vez salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Si se aprueba, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes. Estas reformas serán fundamentales para favorecer las inversiones urgentes en infraestructura, sobre todo en materia de adaptación al cambio climático y en el sector energético. El licenciado Delgado. Sí, no tuve una buena comunicación, pero entendí que puso un comunicado que hace una referencia concreta a la Ley de Justicia Tributaria. Yo a lo que me referí fue al último comunicado que saca el Fondo Monetario Internacional y que tiene las observaciones del directorio. Es lo que le presentó el grupo técnico al directorio, y donde se dice que en términos generales hay acuerdo sobre el plan de gobierno el plan de reforma que se está presentando, ¿verdad? Yo creo que no hay que discutir en todo eso. Lo más importante es que el Fondo Monetario Internacional ha visto la necesidad de una reforma tributaria, y en eso coincido también como economista, es necesario, y hay que eliminar las exoneraciones abusivas que solamente causan daño. Ahora, de lo que se trata es que aquí internamente nos pongamos de acuerdo. Ya dijo el fondo que está de acuerdo entonces con una reforma tributaria. Bueno, entonces hay que si hay acuerdo, entonces hay que sentarnos a trabajar en la aprobación de una ley que combata todos esos vicios terribles que hemos venido acarreando desde hace muchos años. ¿Va a poder cumplir con ese programa con el que convenció al fondo Honduras? Disculpe, no le escuché bien. Que si Honduras va a poder cumplir con ese programa que le ofreció al fondo. Bueno, a mí me encantaría, como economista, yo espero que el gobierno responda. Y no solamente el gobierno, sino que todas las fuerzas económicas y políticas del país respondamos positivamente a ese primer paso que se ha dado. Yo creo que se trata de agilidad por parte del gobierno, de vender bien estas ideas sobre una reforma tributaria necesaria y sobre un sistema de adjudicación de divisas, que han sido por ahí los dos temas en los cuales ha surgido bastante crítica. Depende mucho de eso.
de la capacidad del gobierno de negociación, de la capacidad del gobierno de comunicar hacia la sociedad civil, hacia todas las fuerzas políticas, de lo que quiere emprender. Y bueno, como todo en política, es necesario una buena negociación, una negociación en el marco de la ley, en el marco de los valores, en el marco de la Constitución, para sacar esto adelante. Si entramos en un proceso donde las dos posiciones se trancan, pues vamos a seguir viendo lo que estamos viendo ahorita con el nombramiento del fiscal general, o con lo que tenemos hasta ahora con la ley de justicia tributaria, que casi todo mundo en el país estima de que la ley, que el sistema tributario es injusto, que hay que cambiarlo, pero cuando se llega ya el momento de negociar y hacer algo, las posiciones son sumamente encontradas. Lo mismo tenemos con el fiscal general. Todo el mundo opina de que es necesario una persona autónoma e independiente, y a la hora entonces de dar el paso, se trancan las posiciones. Entonces yo creo que de eso va a depender, don Raúl, si salimos adelante con el programa del Fondo Monetario Internacional, de la capacidad del gobierno, no solamente de transmitir sus intenciones, sino de que en generar consensos políticos y económicos con las diferentes fuerzas del país. Yo creo que aquí no se trata solamente de enfrentarse, sino que llegar a un punto donde todos encontremos algo en común y sacar estas agendas adelante. Si todo el mundo igualmente está de acuerdo con la reforma energética, ¿quién en el país estaría satisfecho con el desastre que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y con todos los negocios que han existido en los últimos años? Nadie. Pero a la hora de hacer los cambios es donde nos trabamos, donde los sectores fuertes que no quieren soltar sus intereses, sus ganancias, se muestran intransigentes, y por el otro lado está un sector que quiere hacer cambios rápidos y quizá sin encontrar entonces el consenso con también otras terceras fuerzas económicas que desean también participar en el debate y en la solución final. Entonces, sí, creo que tenemos todos los hondureños esa gran tarea de emprender el programa que ya tiene el respaldo de una organización como el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, a sentarnos todos a trabajar alrededor de eso. Doctor Aroni. Mucho revuelo por 6.000 millones de ejecución anuales, y el programa son 3 años, y si son 822 millones, le sale como 18.000 millones de lempiras. Eso no debe ser motivo de preocupación. El trasfondo de un acuerdo con el fondo es la imagen país y esa señal que se le envía a los inversionistas extranjeros, que en el marco macroeconómico, de política económica, que la dirección de la macroeconomía va en buen camino. Esa es la gran ganancia que se logra con el Fondo Monetario. Mire, voy a atreverme a decir algo, quizás me van a caer, ¿cómo dicen? Las avispas, ¿no? 822 millones de dólares no vienen a resolver los problemas estructurales que tiene Honduras. Mire, esos 18.000 millones de lempiras que nos va a dar el fondo, con traducido 822 millones de dólares, perfectamente lo podemos generar internamente. Mire, un buen programa de fiscalización tributaria le puede generar hasta 8.000, 10.000 millones de lempiras sin necesidad de incrementar un tan solo impuesto. Todo es un tema de planificación en materia tributaria, ya sea impuestos sobre renta, ventas, porque hay un gran nivel de evasión. Bueno, que lo digan las autoridades del porcentaje de evasión, pero cuando usted va a un negocio y ve que no le facturan, y después va a otro y ve que no le facturan, entonces y va en diferentes geografías del país, entonces eso le dice que hay evasión fiscal. Entonces, yo creo que no es un tema de discusión la ejecución de esos fondos, es un gran apoyo presupuestario, obviamente. Mire, ahorita está el proceso de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que no se ha tocado acá. Es natural y sucede en cualquier estado, siempre va a haber necesidad de un financiamiento interno y externo para financiar el presupuesto.
porque los ingresos de la administración central vienen de los ingresos tributarios y no tributarios, y principalmente los tributarios, que es impuesto sobre renta y venta. De ahí el tema de la regresividad, que se paga más impuestos sobre ventas que renta y que por tanto el sistema tributario hondureño es regresivo, injusto y pagan más los pobres. Está bien, eso lo entendemos, pero la ley de justicia tributaria viene entonces a disminuir esa disparidad en el ingreso tributario, que va a permitir que los ingresos de la administración central tenga que recurrir a menos endeudamiento interno y externo. El tipo de endeudamiento que más preocupa es el externo, porque eso quita disponibilidad de recursos para dirigirlos a la inversión social. Entonces, la carga de la deuda es alta, pero es una deuda heredada. Entonces, la ley de justicia tributaria, ese es otro de los alcances que tiene. No solamente es lograr que paguen los impuestos los que nunca han querido pagar, sino que permitir un ordenamiento de las finanzas públicas que permita generar esos ingresos que el gobierno necesita para poder ejecutar sus programas y proyectos. Entonces, un acuerdo entonces con el fondo y que nos dan esa disponibilidad es más que bienvenido, y también viene a fortalecer la posición externa del país en materia de divisas. Ese es otro de los beneficios también que trae el acuerdo con el fondo, pero yo recalco que es la señal que se manda al exterior de que en Honduras se están creando las condiciones para generar un buen ambiente de inversión, aunque muchos lo nieguen, un buen ambiente de inversión, y que la brújula, la orientación de las políticas económicas va conducente a un ordenamiento de la economía, y ese ordenamiento pasa por el tema tributario, que trae beneficios en todos los aspectos. Y Raúl, sin salirme del tema, es bueno reírse en la mañana, porque usted sabe que le espera todo el día a uno. Es una jornada de 12, 14 horas la que trabajamos, y cuando usted preguntó que cuál era el interés del Fondo Monetario con la ENE, ¿verdad? A mí me causa risa, porque todo el interés era privatizar la ENE. todo el interés era privatizar la ENE. Pues sí, el trípode, o sea, los mismos acreedores internacionales fueron los que promovieron la cesión de este contrato con EEH. Entonces, eso es lo asombroso del poder de negociación de las actuales autoridades de gobierno económicas, es que lograron hacer entender al fondo que el rescate del ENE entonces pasa por un tema de competitividad, porque no es que se va a bajar el costo de la energía, eso lo podemos lograr si se siguen negociando los contratos que van a 30 años, son contratos aberrados. Entonces, en su mayoría, no todos en su mayoría, ¿verdad? Entonces pasa por un tema de competitividad. Entonces, quizá no una disminución del costo de energía, que como decimos, solo es mediante una negociación de contratos, pero por lo menos mantener una tarifa estable y que no afecte a las grandes empresas que generan cientos de empleos. Estamos hablando de empresas que tienen 200, 300 empleados, entonces hay que velar por eso. Entonces yo creo que el Fondo Monetario canjeó y dijo, ok, no hay privatización, pero entonces predomina un tema de competitividad. Y, ojo, también hay un impacto social en el tema del costo de la energía para los consumidores de media y los de bajos ingresos. Entonces, y también avala la política en un momento donde había incertidumbre fiscal, que fue dramático los primeros meses, por lo que se encontró, en un momento de incertidumbre fiscal, se da un subsidio a los consumidores de menos de 150 kilovatios. Esa es una política acertada, totalmente acertada, y que demuestra que el riesgo que asumió el gobierno no importó en materia fiscal, con tal de llevar ese beneficio al pueblo, a las personas de bajos ingresos. Y no se hizo por un tema de populismo, como lo dijeron muchos, no, hombre, sino que es una deuda social. Mire, la deuda social que se tiene con el pueblo, el pobre pueblo hondureño, sobrepasa 50, 100 mil veces la deuda pública externa. Y tocando otra vez el tema energético,
el tema del ENE es un tema de flujo de caja. La reforma energética va a permitir que mejore el flujo de caja de la ENE. Y ya el primer paso fue, gracias a Dios, se elimina el contrato con EEH, pero predominan y persisten las obligaciones con la banca privada, préstamos al 10%, señores. Y estamos hablando de préstamos de 500, de 1.000, 3.000 millones de lempiras. Y los bonos soberanos. Critican a este gobierno de que se ha endeudado. Y que ahí escuché yo a un exministro del gobierno anterior diciendo que todo esto conducía a mayor endeudamiento, el acuerdo con el fondo. Eso prácticamente viniendo de un exministro de Finanzas es una irresponsabilidad y prácticamente es un acto de ignorancia, denota la total ignorancia. Miren, quien endeudó al ENE y quien tiene con el flujo rojo la ENE fueron la colocación de los bonos soberanos. Si estos señores se fueron al mercado internacional a colocar bonos soberanos y sacaban en primera plana de los periódicos, cuando Moody's, la calificadora de riesgo, le daba B-. Sí, B-, señores, es una evaluación especulativa, hombre, más bien eso daba vergüenza, que le dieran un AAA o un AA todavía, que es una calificación de riesgo país. Entonces, ahí están esas obligaciones. El déficit de flujo de caja de la ENE se mantuvo aproximadamente en 9.000 millones de lempiras. Esos 9.000 millones al cierre de diciembre es lo que se le debe a los generadores. Lo que hay que velar es que esos 9.000 millones no pasen ese umbral. Quizá ahorita ande, no sé, un poquito más arriba, pero al cierre del año, y ese es el famoso déficit de la ENE, que no se pueden ahorrar esas obligaciones con los generadores, y todo lo que se recurría antes era la colocación de bonos soberanos o colocación de bonos aquí internamente con la banca privada. Pero ¿qué es lo que sucedía? Se iban a mercado de bonos aquí internamente y venía el gobierno y hacía una subasta de bonos a mayor tasa y la de la ENE se quedaba rezagada. Y entonces no lo podía... Mire, estrategias perversas. Mire, el gobierno, antes de que se hiciera la oferta de bonos interna a la banca privada, a una tasa de rendimiento X, resulta que la tasa de rendimiento que ofrecía una semana antes el gobierno, a través de otros bonos, era más alta que la tasa que ofrecía el ENE. Eso presionaba para que fuera al mercado internacional, entonces se endeudaba el país más. O sea, esos son mecanismos perversos y eso es lo que tiene la ENE, la tiene en números rojos, esa deuda. Entonces, lo que hay que procurar es, entonces, ya que va a mejorar el flujo de caja, intentar seguir con el tema de reducción de pérdidas técnicas, no técnicas, negociación de contratos, de manera de fortalecer el flujo de pérdidas de la ENE y ya no tener ese rango de 9.000 millones. Yo diría lo aceptable sería entre unos 5.000 y 5.000 millones mínimo. No, lo bueno sería que saliera a tablas, no quedara, que todos los contratos, todas las obligaciones con los oferentes de energía fueran saldadas, que el costo de energía es demasiado alto. Y lo otro es que el déficit del ENE, el déficit financiero del ENE, no pega en el déficit de la administración central, pega en el déficit del sistema público, de todo el gobierno, o sea, de todo lo que es la administración, de todo lo que es el gobierno general y las instituciones descentralizadas, porque el ENE es una institución descentralizada que genera sus propios ingresos a través de la venta de energía. Bien, nos vamos. Quiero agradecer, voy con don Rafael Delgado primero, que es el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Capítulo del Norte. Gracias. La moneda, el dólar, se va a mantener. Había preocupación, alguna gente cambiaba los dólares, el Banco Central no estaba vendiendo. Me han dicho funcionarios del gobierno que esto se va a estabilizar, incluyendo algunos banqueros. Don Rafael, gracias por su participación y comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Uno de esos temas fundamentales que va a estar ahorita en la mesa de discusión es el sistema de subasta de divisas. Esperamos que el Banco Central de Honduras cree e implemente un mecanismo ágil que dé seguridad en la obtención de divisas, pero también que garantice igualdad de oportunidades a todos los que demandan divisas, porque eso fue uno de los temas fundamentales que que provocó el cambio en el mecanismo de adjudicación de las mismas.
Creo que en la medida en que el gobierno llegue a consensos, no solamente en este caso con el Fondo Monetario Internacional, sino que también con otros sectores del país, las aguas van a ir bajando y la especulación con la moneda también va a ir bajando y creando un ambiente donde ya no va a existir aquella necesidad supuestamente por asegurar sus bienes o sus capitales, de estar demandando divisas que no, por el simple hecho de especular o de supuestamente asegurar lo que se tiene. Entonces, la capacidad negociadora del gobierno, la capacidad de diálogo va a ser fundamental en los próximos meses y en los próximos años para generar condiciones de emprender todas estas reformas que se han escrito en ese acuerdo. Lo peor que podría sucedernos en estos próximos meses es exacerbar los ánimos de todos. Y yo creo que el diálogo se puede hacer, y cuando hablo de diálogo y negociación no es que se va a renunciar a los grandes propósitos que se tienen, de eliminar los abusos tributarios, eliminar la desigualdad, eliminar las ineficiencias. No se trata entonces de una negociación para poner como víctima a los propósitos fundamentales de todo eso, sino que se trata de conceder, hacer el proceso paulatino, hacer el proceso que se vaya fortaleciendo y avanzar hacia etapas superiores. Todo eso debe de estar presente en la visión estratégica que tengan los funcionarios de gobierno, que se sienten con las demás fuerzas políticas a negociar todos estos temas sumamente importantes para el país. La reforma energética, hemos estado años, décadas hablando de reforma energética y el proceso se ha estancado. Yo creo que ya es hora de rescatar la ENE, de que la ENE como institución pública permanezca en manos del Estado, pero una institución eficiente, una institución al servicio del consumidor y al servicio del productor. Así que como economistas esperamos mucho para los próximos 3 años. Creo que la firma del acuerdo es un buen paso que debe ser complementado con otros pasos. Ojalá que también tengamos acceso a fondos de la cuenta del milenio, y si no es el compacto completo, pues quizá podamos entrar en el programa Umbral. Eso va a ir fortaleciendo también la economía del país con fondos no reembolsables, y ojalá también entonces que aquí en el país las fuerzas políticas y económicas entren a grandes consensos en bien del país. Una tarea realmente difícil, pero muy necesaria en los siguientes años. Gracias al presidente del Colegio de Economistas, capítulo del Norte, don Rafael Delgado. Don Wilfredo Girón, licenciado, sus comentarios finales sobre el tema. Sí, con respecto a la devaluación y con respecto a la subasta de divisas, yo pienso que el Banco Central está haciendo un gran esfuerzo para no devaluar la moneda, un gran esfuerzo. ¿Y qué es lo que quiere evitar el Banco Central con la moneda? Es evitar la especulación. Si se abre el mercado, pues, y hay oferentes fuertes que acaparan la divisa, para ofrecérselo al público, entonces viene el problema de la especulación y definitivamente iríamos a un proceso devaluatorio fuerte, pues, por problemas de especulación de la moneda. Entonces el Banco Central ya ha tenido experiencias en eso, pues yo recuerdo Bono de Pino, pues, que fue el que comenzó con este tipo de medidas en 1994 y se tuvo éxito, pues se paró la especulación en aquella época, y a mi modo de ver ahorita también se está tratando de que la moneda no se devalúe, pues principalmente por problemas de especulación. Pero sí, el Banco Central, pues los dólares que entran los está sacando y está tratando de manejar la situación bastante bien. El otro día vi un programa donde ellos planteaban, pues, que ahorita tenemos meses de baja entrada de divisas,
y eso pues ocasiona el problema. Por un lado, baja entrada de divisas y por otro lado, alta demanda. Entonces, eso pues causa algún tipo de problemas, pues porque las empresas se preparan con sus productos pues que importan para las fiestas navideñas que tienen una demanda grande, pues. Entonces, que este problema se va a solventar al final de año, ¿va? Que pues incluso podemos tener excedentes de dólares. Por otro lado, también me parece que el rescate del ENE es estratégico para el país y hay que continuar con esta política. La inversión en infraestructura, que también se está haciendo fuerte en este momento, que también va a potenciar el capital productivo. La baja tasa de interés para la vivienda es otra de las cosas que potencia la inversión. Entonces me parece que a pesar de todos los problemas, estamos manejando bien la situación y un crecimiento del 3.5%, del 3.5% al 4% es adecuado como país en este momento de crisis que tenemos en el ámbito internacional. Gracias, el licenciado Wilfredo Girón esta mañana. Don Alejandro. Bueno, yo hablaría en presente y pretérito, porque ya se ha hecho mucho. O sea, los grandes pasos que ha dado el gobierno para implementar las grandes reformas, para cambiar el modelo económico, creo que ya demuestran y denotan que vamos por buen camino como país. Entonces lo que queda es acelerar el proceso, atraer más inversiones, abrirnos a nuevos bloques comerciales, como ya se está haciendo, de manera que la firma de un acuerdo con el fondo ya sea solo un trámite en el futuro y que no genere la preocupación o tantas expectativas o tanto estrés en los procesos de negociación, de manera de que inclusive no solamente a través de las reformas estructurales que se están realizando en diferentes sectores, sino que también a través de la diversificación de la matriz exportadora podamos disminuir la dependencia de los Estados Unidos, a través, como le digo, de esa política comercial de apertura y búsqueda de nuevos mercados, de manera que la toma de decisiones en materia de política económica no tiene que ser consensuada con nadie, sino que haya una autonomía en el diseño de la política pública en Honduras y que esto no sea pues un tema que genere preocupación a todos los sectores, sector privado, academia, etcétera. Así que felicitaciones al gobierno de Xiomara Castro por lo ya hecho y bien, pues ahora a tratar de lograr los efectos y los resultados deseados de las reformas. Así que se le pide a la oposición política, representada por el Partido Nacional, que se humanicen un poco más y piensen en el pueblo, porque todas las reformas van conducentes al bienestar de los hondureños. ¿Por dónde va a atacar la oposición este acuerdo? Por todos lados. Ellos van a estar en desacuerdo con todo, porque cualquier cosa que proponga el gobierno de Honduras es negativo. Bien, gracias. Honduras ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá, como dicen mis panelistas, y todos esperamos, sea bien ejecutado los fondos, el programa se desarrolle bien para beneficio de este país. Buenos días, que estén bien, feliz viernes.